Hola familia, bienvenidos a mi canal. Espero que ya estén suscritos a esta que es vuestra casa. En este vídeo vamos a aprender a analizar una función, es decir, vamos a aprender a analizar todas las características que tiene una función. Y para ello lo vamos a hacer con un ejemplito. Vamos allá y espero que este vídeo les sirva. Y bien, pues esta es la función que he elegido para explicar todo el análisis de funciones. En primer lugar, la voy a desarrollar ese numerador para tenerla un poco más limpita. Esto es una igualdad notable que hay que saberse, cuadrado del primero, menos 2 por el primero por el segundo, más cuadrado del segundo, partido de x. Y esta va a ser la función que vamos a analizar. Y vamos a empezar por la primera propiedad y, si se puede decir así, la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque el dominio nos dice dónde existe la función. Y no tiene sentido analizar ninguna propiedad si no sé primero dónde existe mi función. En este caso tenemos una función que es una fracción, por lo que el dominio van a ser todos los números reales excepto cuando el denominador sea 0. En este caso no es una ecuación que tengamos que resolver porque ya estaría despejada. Así que el dominio, que se escribe dom, de esta función serán todos los números reales excepto el 0. Si en el denominador hubiéramos tenido, por ejemplo, x menos 2, pues nosotros habríamos hecho x menos 2 igual a 0 y como da de resultado 2, serían todos los reales menos el 2. Y así simplemente tenemos que igualar el denominador a 0 y quitar ese número de todos los números reales. Y ese va a ser nuestro dominio cuando tengamos una fracción. Y bien, ya hemos hecho la primera propiedad, que es el dominio. La siguiente propiedad que vamos a aprender a hacer van a ser las asíntotas. Las asíntotas pueden ser de tres tipos. Hay asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Vamos a empezar con la asíntota vertical. La asíntota vertical se estudia en los puntos que faltan en el dominio, que en este caso sería el 0. Si tuviésemos todos los reales menos el 1, sería en el 1. Si tuviésemos todos los reales menos el 1 y el 7, tendríamos dos posibles asíntotas verticales, una en el 1 y una en el 7. Y tendríamos que hacer lo mismo que yo voy a hacer ahora con el 0, solamente dos veces. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer la asíntota vertical? Pues tendremos que hacer siempre el límite cuando x tiende a ese número que falta en el dominio, que en este caso será un 0, de la función. Y como querremos saber cómo se comporta esa asíntota, si va hacia arriba o si va hacia abajo, una asíntota vertical tiene esta forma y la función puede ir hacia arriba o también puede ser que venga hacia abajo. Para poder averiguar eso tendremos que hacer el límite cuando x tienda a ese numerito que falta en el dominio, tanto por la izquierda como por la derecha. Y para que haya asíntota vertical tendrá que darnos infinito. Esto puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que nos dé un número, que puede ser 0, 7, 32, raíz de pi, cualquier número, o puede ser que nos dé infinito. Si nos da un número, no hay asíntota vertical. Si nos da infinito, pues hay asíntota vertical de ecuación x igual a ese número. Ahora vamos a ver qué pasa con la función que estamos haciendo. Yo tendré que hacer el límite cuando x tiende a 0, tanto por la izquierda como por la derecha de la función, que la función era x al cuadrado menos 4x más 4 partido de x. Y simplemente es un límite, así que tenemos que sustituir. Si sustituimos arriba nos da 0 menos 0 más 4, que es 4, y si sustituyo abajo me da 0. En el otro límite, como son los mismos números y hay que sustituir en lo mismo, pues nos va a dar lo mismo. Y en ambos casos un número entre 0 nos da infinito. ¿Cómo vamos a saber si nos da más infinito o menos infinito? Pues en este caso el 0 era un 0 por la izquierda, así que nos va a dar negativo. Y en este caso el 0 es por la derecha, así que nos va a dar positivo. Y como más entre menos es menos, este nos dará menos infinito. Y más entre más es más, por lo que esto nos dará más infinito. Como dijimos antes, había dos posibilidades, que nos diera un número o que nos diera infinito. Como nos ha dado infinito significa que hay. Así que pondremos que hay asíntota vertical de ecuación x es igual
x igual a 0. En este caso, 0 porque nos ha dado 0. Súper sencillo la asíntota vertical. Podría haber más de una asíntota vertical. Si mi dominio fuera todos los reales menos el 0 y el 3, haríamos lo mismo con el 3 y nos podría salir otra asíntota vertical. Pero eso sería otro ejemplo. Vamos a seguir con nuestro ejemplito. Y he dicho que había 3 tipos de asíntota. Así es como se halla la vertical. Vamos a ver qué tal hallamos la horizontal. Para hallar la asíntota horizontal de una función, simplemente tendremos que hacer el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función. En general podremos hacer el más menos infinito juntos, exceptuando aquellos casos en los que o bien alguno de los infinitos no pertenezca al dominio, que no es nuestro caso, o bien tengamos exponenciales, que tampoco es este caso. Así que yo hago este límite y de nuevo pueden ocurrir dos cosas. O bien que me dé un número, que podría ser 0, 7, 32 o cualquier número, o bien que me dé infinito. Si me da infinito, en este caso es justo al revés. Si me da infinito, no hay asíntota horizontal. Mientras que si me da un número, la habrá y será de ecuación y igual a ese número que nos dé. Vamos a ver qué pasa con nuestro ejemplito. En este caso, si yo hago el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función, tengo que sustituir infinito en un polinomio arriba, que nos daría infinito, y abajo nos daría también infinito. Esto es una indeterminación que podemos resolver utilizando el criterio de comparación y en la que simplemente tenemos que quedarnos con el grado más alto de arriba, el elemento con el grado más alto de arriba y el elemento con el grado más alto de abajo, que en este caso sería, en el numerador nos quedaríamos con el grado más alto, x al cuadrado, y en el denominador con la x. Así que esto nos quedaría límite cuando x tienda a más menos infinito de x, si sustituimos, y esto nos va a dar, perdón, si simplificamos, y esto nos va a dar infinito. Así que podemos deducir que no hay asíntota horizontal. Si hubiera asíntota horizontal, no tendríamos por qué hacer la oblicua, ya que no pueden estar las dos a la vez. Pero cuando no haya asíntota horizontal, es posible que haya asíntota oblicua. Y he dicho posible, porque no es obligatorio. Una función puede no tener asíntota ni horizontal ni oblicua. Ninguna de las asíntotas es obligatoria que la tenga. ¿Y cómo hacemos la asíntota oblicua? Pues oblicua significa que no es ni vertical ni horizontal. Por lo tanto, va a tener la forma de una recta. Y todas las rectas tienen la forma y igual a mx más n. En este caso, tanto la m como la n se calculan con una formulita. La fórmula de la m es el límite cuando x tiende a más menos infinito, lo mismo de antes, ¿vale?, de la función entre x. Y de nuevo, esto pueden ocurrir algunas cosas. Puede ocurrir que me dé un número distinto de 0. En ese caso, ese número será la m. O puede que me dé infinito o 0. Y en este caso no habrá. Pues vamos a ver qué ocurre con mi función. Si yo quiero intentar calcular la m, será el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función partido de x. Siempre que dividamos una fracción entre x, simplemente tenemos que multiplicar por x el denominador. Aunque esta cuenta la podemos hacer porque deberíamos de saber a estas alturas dividir fracciones. Así que ese límite será el mismo que este. De modo que si sustituyo me vuelve a dar infinito entre infinito, que es una indeterminación que podemos hacer con el criterio de comparación. Lo voy a poner ahora sí un poco acortado y nos quedamos con el grado más alto de arriba y el grado más alto de abajo. Por lo que esto será igual al límite cuando x tiende a más menos infinito de x cuadrado entre x cuadrado, que esto nos da 1. Y estamos en este caso, nos ha dado un número que no es 0. Así que la m de mi asíntota oblicua va a valer 1. ¿Cómo calculo la n? Pues para calcular la n también tenemos una fórmula. Y esa fórmula es el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x menos mx. Es decir, para calcular la n tengo que haber calculado primero la m, ya que la tengo que sustituir en esta fórmula. Y de nuevo pueden pasar dos cosas. Que me dé un número y ahora me da igual que sea 0. En este caso, la n
será ese número, o que me dé infinito, y en ese caso no habrá. Ya les he dicho que no es obligatorio que haya asíntotas. Pues vamos a ver qué ocurre en mi función. Si yo calculo la n, será el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función, que era x al cuadrado menos 4x más 4 entre x menos m, que en este caso ha sido un 1, x. Así que ahora tengo que hacer este límite. Lo primero que voy a hacer es el mínimo común múltiplo, que sería x, para poder restar estas dos expresiones. De este modo se me van a ir en este caso las x al cuadrado y me queda este límite, que me da de nuevo infinito entre infinito, que es una indeterminación. De nuevo puedo usar el criterio de comparación y quedarme con el grado más alto de arriba, que sería menos 4x, y el elemento con el grado más alto de abajo, que sería x. Así que nos da menos 4, que es un número distinto de 0, o sea, que es un número, daría igual en este caso que fuera 0. Por lo tanto, ya tengo mi n, que es menos 4. Como tenemos tanto m como n, podemos decir que hay asíntota oblicua de ecuación y igual a mx más n. En este caso será y igual a m, que es 1 por x más n, es decir, x menos 4. Ya tendríamos nuestra asíntota oblicua. Muy sencillito. Vamos con la siguiente característica, que va a ser la monotonía, y con ella los extremos relativos. La monotonía no es más que el estudio del crecimiento y del decrecimiento. Y bien, para estudiar la monotonía o los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, solamente tenemos que seguir unos pasitos. El primer pasito es hacer la derivada de la función. Como tenemos un cociente, será derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, entre la segunda al cuadrado. Esto deberíamos arreglarlo pasito a pasito y yo lo voy a poner ya terminado de arreglar, que sería x cuadrado menos 4 entre x al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer con esta derivada? Pues siempre la igualamos a 0. Ese es el primer pasito que deberíamos hacer. Hacer la derivada e igualarla a 0 y resolvemos esa ecuación. Si la resolvemos, pues esta x cuadrado pasará multiplicando, así que tendremos x cuadrado menos 4 igual a 0, y esto es una ecuación de segundo grado incompleta que tiene dos soluciones, en este caso más menos 2. Segundo pasito, voy a poner aquí recta de valores. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a ver dónde nuestra derivada es positiva y dónde es negativa. Así que haremos una rayita en la que pongamos en primer lugar, y muy importante, el dominio. El dominio son todos los números reales, por eso esta línea va desde menos infinito hasta más infinito, excepto el 0. Eso fue el dominio. Y además vamos a añadir en esta línea los resultados que nos den de la ecuación. En este caso, menos 2 y 2. Por último, lo único que vamos a hacer es dar valores en la derivada para ver si es positiva o si es negativa. Si me sale positiva, será creciente. Si me sale negativa, será decreciente. Cuidado, sustituimos en la derivada, es decir, aquí. Ni en la función original, ni en la ecuación que nos queda por ahí, en la derivada, en la que esté simplificada porque será más fácil, pero en la derivada. ¿Y qué sustituimos? Pues sustituiremos un valor que esté por aquí, como por ejemplo el menos 3. Y si lo sustituyo en la función derivada, sería menos 3 al cuadrado 9, menos 4 da 5 y menos 3 al cuadrado es 9. 5 entre 9 nos da positivo. Nos da exactamente igual el resultado. Lo que nos importa es que da positivo y eso significa que la función crece. Después cogemos otro valorcito por aquí, entre el menos 2 y el 0, que podría ser, por ejemplo, el menos 1. Y hacemos exactamente lo mismo, lo sustituimos en la derivada. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 da negativo, y en el denominador, menos 1 al cuadrado es 1 que da positivo. Menos entre más, menos da negativo y por lo tanto la función decrece.
Hacemos lo mismo en los otros dos intervalos, exactamente lo mismo. En este caso sale también negativo y en este caso sale positivo. Y una vez tengamos esto, recuerden, hay que tener en mente que si la derivada es positiva, la función crece, y si la derivada es negativa, la función decrece. Así que ya puedo dar cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Esta función será creciente aquí y aquí, es decir, de menos infinito a menos 2, y también desde 2 hasta más infinito. Ese y también es una U de unión. Y será decreciente de menos 2 a 0 y también de 0 a 2. ¿Por qué no puedo poner esto como un solo intervalo de menos 2 a 2? Muy sencillo, porque en el 0 no hay función. El 0 no pertenece al dominio y por lo tanto en el 0 no hay función y no es ni creciente, ni decreciente, ni absolutamente nada. Lo único que hay en el 0 es una asíntota. Fácil la monotonía, muy sencillita. Siguiente propiedad o característica que vamos a estudiar, los extremos relativos. Los extremos relativos no son más que los máximos y los mínimos relativos de una función. Cuando una función baja y luego sube, abajito se produce un mínimo relativo, mientras que cuando una función sube y luego baja, arribita se produce un máximo relativo. Los extremos relativos son puntos y como son puntos tienen dos coordenadas. ¿Cómo los vamos a estudiar? Pues muy sencillo. Si ya tenemos hecha la monotonía, que casi siempre va unido, pues cuando la función suba y luego baje, ahí se produce un máximo relativo. Como hemos dicho, es un punto y tiene dos coordenadas. Así que como yo sé que en menos 2 hay un máximo relativo, tendré que calcular la otra coordenada en ese punto, es decir, f de menos 2. F, por lo tanto, en este caso sustituimos en la función original, que era x al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, menos 4 por x, menos 4 por menos 2, más 4 partido de menos 2. Simplemente tenemos que hacer esta operación y en este caso nos da 16 partido de menos 2, es decir, menos 8. Así que sabemos que hay un máximo relativo en el punto menos 2, menos 8. Sencillísimo. En cambio, cuando la función baja y luego sube, se produce un mínimo relativo. Así que sabemos que hay un mínimo relativo en el 2 y simplemente tendremos que calcular su otra coordenada, f de 2, que será 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4 partido de menos 2. En este caso da 0, perdón, de 2. En este caso da 0 entre 2, que es 0. Por lo tanto, habrá un mínimo relativo en el punto 2, 0. Y ya tendríamos hallados los extremos relativos de la función. Cuidadito con una cosa, que en este caso no nos ha pasado, pero nos puede pasar. Si en este bajase antes del 0 y luego subiese, que no es el caso, insisto, podría parecer que en el 0 tenemos un mínimo relativo, pero no, porque en el 0 no hay función. Recuerden que en los puntos que no pertenecen al dominio no hay función y por lo tanto ni hay extremos relativos, ni es creciente, ni es de decreciente, ni nada que se le parezca. Pues vamos con la última de las características, o con las dos últimas, que son la curvatura y los puntos de inflexión. El procedimiento para hallar la curvatura de una función es muy parecido al que utilizamos para la monotonía, solo que en vez de la primera derivada haremos la segunda derivada y la igualaremos a 0. ¿Qué significa hacer la segunda derivada? Pues nada más que significa derivar la derivada, es decir, esta función de aquí. Como es un cociente, la derivada será derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, entre la segunda al cuadrado. O lo que es lo mismo, una vez que la arreglemos. En este caso nos queda 8 partido de x al cubo. Aquí habría más pasitos por en medio, pero bueno, yo la pongo directamente derivada porque si no este vídeo sería infinito. Y de nuevo la igualamos a 0.
En este caso, si pasamos multiplicando el x al cubo, nos queda que 8 es igual a 0. Y obviamente eso no es verdad. No se cumple, no tiene solución esta ecuación y no pasa absolutamente nada. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Exactamente el mismo. Hacemos la recta y damos valores, pero en este caso a la segunda derivada. Cuando la segunda derivada sea positiva, la función estará feliz. Positividad, felicidad. Y cuando la función, la segunda derivada, sea negativa, estará triste porque es negativa. Es decir, será cóncava o convexa en función del signo de la segunda derivada. De nuevo, hacemos la rayita con el dominio, súper importante lo del dominio, que serían todos los reales, desde el menos infinito hasta el más infinito, excepto el 0. Y aquí también tendríamos que poner los resultados de esta ecuación, que en este caso no hemos tenido ningún resultado. Así que no tenemos que poner más numeritos. Y de nuevo damos un valor en cada intervalo que se nos quede marcado. En este caso son solo 2. Y lo damos en la segunda derivada. Aquí, por ejemplo, podríamos coger el menos 1. Y lo sustituimos aquí y nos quedaría 8 entre menos 1 negativo. Por lo tanto, la función está triste en este tramo. Mientras que si sustituyo el 1, que estaría por aquí, me va a dar 8 entre 1, 8, que es positivo. Es decir, está feliz. Por lo tanto, mi función será cóncava desde 0 hasta más infinito y convexa desde menos infinito hasta 0. Y vamos con los puntos de inflexión, que con eso terminamos este vídeo. Los puntos de inflexión no son más que aquellos puntos donde cambia la curvatura, es decir, donde pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Y cómo se calculan? Pues hacemos lo mismo que hicimos con los extremos relativos. Aquí puedo ver que mi función es convexa y después es cóncava. Por lo tanto, el 0 podría aparecer un punto de inflexión. Pero como he dicho antes, el 0 no está en el dominio y por lo tanto no puede ser punto de inflexión. Así que en este caso no hay puntos de inflexión. Si al hacer la ecuación me hubiesen salido algún resultado, que no fuera ninguno, porque no nos ha salido ninguno, por ejemplo, si aquí tuviéramos un 3 y la función pasase a ser aquí convexa, entonces en el 3 habría un punto de inflexión y haríamos lo mismo que con los extremos. Como es un punto, tendríamos que hacer f de 3, nos daría un resultado, el que fuese, y tendríamos un punto de inflexión en el punto 3, el resultado que nos hubiera dado. Pero como en este caso no había, todo esto es mentira y no hay puntos de inflexión. Con esto hemos terminado todas las características de la función. Espero que hayan entendido bien este vídeo. Es un poco larguito, pero son muchas las características y espero que les haya gustado y sobre todo les haya sido útil. Por último, como siempre, si este vídeo te ha gustado, pues te pido que me dejes un comentario, que te suscribas y actives esa campanita y que me sigas en todas las redes sociales si te apetece. Si quieres que resuelva algún ejercicio en concreto o que grabe un vídeo con algún contenido en concreto, solo tienes que pedírmelo en comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Un besito familia y hasta la próxima.